Arte Hoy en Perspectiva. En el estudio de radio, cada semana, un autor y su obra. En los corredores, una muestra mutante de creadores consagrados y también emergentes. Arte Hoy en Perspectiva presenta Banco República para su tarjeta Brow Recompensa. Apoya Victoria Plaza Office Tower. Hola a todos, hola, bienvenidos. Estamos de vuelta con el ciclo de la conversación con el artista de la semana. Como se habrán dado cuenta, cambiamos de día, volvimos a los miércoles, que era el día inicial de este ciclo, después de una pausa veraniega. Venimos cargados de arte. Hoy, para inaugurar este ciclo, recibimos en el estudio a Gerardo Mantero. Gerardo, hola, bienvenido. Encantado. Gerardo es montevideano, es artista, pero sobre todo es un hombre de la cultura. No solo está detrás de obras como esta que nos acompaña hoy, que se titula Balconeando, sino que también es curador, es crítico, es editor de revistas de arte como La Pupila, que la tenemos por acá ya en el estudio. También trabajó en varias publicaciones vinculadas a la cultura. Ha expuesto en Uruguay, ha expuesto en el exterior, ha hecho cursos en el exterior. Recibió también un Morosoli por su trayectoria el año pasado, así que tiene de todo para charlar con nosotros. Sobre su forma de hacer arte no voy a adelantar demasiado porque quiero que él mismo nos cuente sobre estos procesos creativos, que ya ven que hay bastante para hablar, lo demuestra la obra que tengo a mis espaldas, así que de todo eso vamos a estar conversando y va a ser un placer seguramente. Me gustaría empezar sin mucha anestesia y hablar sobre esta obra Balconeando, que si uno la mira al detalle es riquísima, ¿no? Como que tiene muchas obras en una sola. ¿Por qué este título y cómo es la historia de este Bueno, cuadro? mira, esa obra integra una exposición que acabo de bajar, que se llamó Tensiones Identitarias, en la sala Nicolás Laureiro del Galpón, que también soy curador de esa sala. Y tenía que ver con el tema de las identidades, y particularmente el tema de la identidad nacional, que es un tema que has trabajado bastante. Bastante. Anteriormente, en el 2017, hice una exposición en el Figari que se llamó Estado de Situación. Y son como reflexiones sobre esa construcción tan particular de nuestra identidad, que tiene que ver con la no identidad, como dice Andach, que se transforma luego a partir de procesos de mestizaje y demás en una fuerte identidad, ¿no? En el caso particular de esta obra, la hice también porque conviene aclarar que yo hice esta exposición anteriormente en Suecia. ¿Esta misma? Esta misma, la del Galpón, tiene unas horas más que trabajé justamente en pandemia. La exposición se hizo en Suecia con las medidas restrictivas en Suecia. En el 2020. En el 2020, y me agarró justo cuando se declaró la pandemia a nivel mundial. Yo iba a poner el 4, el 20 y pico se declaró, no podía ir a la exposición se hizo con las medidas restrictivas, pero bueno. Y después seguí trabajando, esta obra no fue a Suecia, y esto tiene que ver con ese clima también, ¿no? Cuando todos estábamos balconeando. Uh-huh. Igualmente, a partir de la composición, hay mucha información que tiene que ver con el proceso de la exposición, con cosas que tienen que ver con nuestra identidad, y digo, todo a partir de un trabajo de composición bastante elaborada, ¿no? Siempre tus obras, lo adelantabas un poco en el ida y vuelta previo a esta entrevista, y también en las personas que contactamos en el periodo de producción, siempre partís de un concepto, de una idea, sí, como una inquietud, ¿no? Sí, hay periodos que he trabajado series que no, pero en su mayoría, la otra vez me invitaron hace muchos años a esta revista emblemática a ser el ilustrador de ese número, que es Relaciones. Creo que fue Kallenberg el encargado de las artes plásticas, y me pidió un texto para que yo me definiera, un texto como artista, ¿no? Como definiera mi lenguaje, lo cual no es nada fácil, ¿no? Y yo ahí dije que era un artista conceptual que trabajaba en el plano, básicamente. Digo, no he hecho hasta ahora instalaciones, sí un videoarte que integra la muestra,
pero básicamente trabajo en el plano, ¿no? En la tela y en el papel. En general, sí parto de una idea y la producción está organizada por series. Y pretendo, porque creo que el arte implica siempre una reflexión, que sea una mirada, una reflexión sobre un tema determinado. Obviamente no es literal lo que uno hace, ¿no? Es un mundo simbólico y a veces uno parte de una idea y esa idea deriva en otra cosa, y muchas veces uno empieza con una idea y en la aventura creativa termina por otro lado, y también es muy legítimo, a mí me gusta mucho las lecturas de la gente, que claro, las miradas que muchas veces no tienen nada que ver con lo que uno pensó, y me parece bárbaro eso. ¿Y por qué la identidad nacional? ¿Por qué ese tema te preocupa o te interesa? Seguramente porque yo soy un trabajador de la cultura de hace muchos años, con mucha interrelación con las distintas disciplinas. Y me parece que se da un proceso riquísimo. Primero la hiperproducción que hay en el Uruguay, sin el contexto que lo explique, ¿no? El mundo está manejado por mercados y el Uruguay, el mercado por lo menos tiene un papel menor que en otros lugares. Hay una gran tradición. Y, ¿de producción? De producción en general. ¿Cultural o de cultural? Artística, cultural, de todas las disciplinas. Bueno, yo he trabajado en un teatro y ha pasado por ahí muchísima gente de la música del teatro. Y a partir de eso uno observa, en la música se ve claramente que hay una identidad uruguaya. Y hay una forma de ser que también tiene que ver de repente por la ausencia del mercado, una posibilidad de investigación, una posibilidad de tirarse al agua que no está condicionada por nada. Entonces siempre me pareció bien interesante esa forma. Y segundo, seguramente, porque soy de acá y porque creo acá, y porque eso tiene que ver, ¿no? No es lo mismo crear desde acá que crear desde otro lugar. Y manejás muchos símbolos, bueno, aparece Artigas, aparece el escudo, aparece la vaca, aparece Valle. ¿Te generó alguna vez algún problema utilizar esos? No. A veces ídolos, referentes. No, todo lo contrario. Me acuerdo que cuando hicimos la exposición Estado de Situación que te decía en el Museo Figari, después Tiago Roca llamó a una mesa redonda que estaba Gerardo Caetano y Verónica Panela, y hablamos mucho de la iconografía y de la manera de construcción de los mitos de la construcción contemporánea del Uruguay, ¿no? Que me parece que es una reflexión que está vigente. Lo vemos ahí, para los que nos siguen en la edición de video, ese es Valle. Es Valle y su sobre todo. Y su sobre todo. ¿Y qué hay en esa obra? ¿Qué nos puedes Nada, contar? me parece que Valle signó un poco el ideario hasta colectivo, ¿no? Y que fue realmente un gobierno muy transformador. Hasta el día de hoy vemos su impronta, digamos, ¿no? Y me parece que de alguna manera se abandonó ese modelo tan exitoso que era una socialdemocracia muy abarcativa en lo social, y también reflexioné sobre la educación valeriana, también muy abarcativa, que de alguna manera está en crisis. Esos dos pilares explicaron un buen momento determinado del país, y estado de situación yo lo llamé porque en los medios de comunicación, cuando uno ve un informativo, el conductor le dice al que está en la calle cuál es el estado de situación, y paralelamente vienen situaciones terribles. Se hace un resumen. Claro, y uno se acostumbra, ¿no?, a recibir ese tipo de cosas, pero eso es parte de un proceso de decadencia, un proceso muy complejo. El mundo ha cambiado, lo que sea, pero conviene, me parece, reflexionar de que hubo una base importante para una sociedad mejor. ¿Y cómo plasmás el tema de la educación, la crisis educativa en una obra? Vuelvo a repetirte, nunca es literal. O sea, uno se enfoca en ese tema de alguna manera, que viene solo tampoco, ¿no? Tampoco es que uno se ponga a pensar, ¿qué puedo decir ahora? Son preocupaciones, hoy voy a pintar. Claro, son preocupaciones que básicamente tenés, y nunca pienso en un esquema específico que hay que poner tal cosa. Surge. Puedo pensar como pensé ahí en la silueta de
de valle, pero a partir de la silueta de valle, viste que hay una construcción de abstracción, de composición, de color, de textura. Hay dos siluetas. Hay dos siluetas, exactamente. Y se comunican. Entonces, sí. después lo importante siempre es el lenguaje y el discurso plástico. La obra se mantiene por el discurso plástico, ¿verdad? Aparece la vaca por ahí también. La vaca porque es un símbolo. Yo tenía un amigo alemán, siempre cuento que él me pedía viajar por el interior del país y él se asombraba por lo despoblado, ¿no? Lo único que uno ve son vacas. Y por ver siempre esa vaca que parece que es inalterable. La ¿no? estamos viendo ahí. Sí, parece que es inalterable y que es un símbolo del país. Y bueno, trabajando justamente la simbología, la iconografía, o pasan los tiempos, existen cambios sustanciales, la tecnología, pero la vaca sigue teniendo una importancia en todos los sentidos, ¿no? En todos los sentidos, simbólico, y ahora estamos viendo que prácticamente, ¿no? Simbólico, práctico, en la producción artística, pero en la producción real, cosa que también tiene su lado, no sé si positivo, pero que explica una continuidad obviamente de un país agrícola y ganadero, y también pone en cuestión que de ser un país toda la vida agrícola y ganadero, ¿no? Totalmente. En los audios que escuchábamos en estos días, tanto Verónica Panela como Pablo Thiago Roca, que hablaban un poco de tu obra, hacían referencia a esa mirada muy crítica que mezclaba humor, ironía. ¿Vos lo sentís así? ¿Sos consciente de eso? Es muy interesante siempre la mirada del otro, ¿no? Yo no me propongo poner humor ni ironía, pero se ve que está. Lo que sí me propongo es una mirada crítica. No solamente en lo que hago como artista, sino también en lo que hago como gestor o como periodista cultural. Me parece que es parte de la labor de la cultura, tener una mirada crítica, poner en cuestión temas. Parte como del aporte. Del aporte de la cultura. El funcionamiento de una sociedad, donde la cultura y la educación son fuertes para cuestionarnos, es una sociedad que puede crecer, ¿no? Y yo creo que parte del trabajo de la cultura es esa, una mirada en perspectiva, crítica, aguda, si es posible. Vuelvo a repetirte que la pretensión a veces está, pero tampoco uno está pensando específicamente, voy a ser agudo o crítico. Aparentemente sale. Es parte del proceso. Es parte del proceso. Y yendo más a lo terrenal, ¿cómo es justamente ese proceso creativo? ¿Vos dibujás primero, haces algún boceto? Sí, a veces hago bocetos, a veces no. A veces me tiro directamente a la tela o al papel, y también trabajo mucho con el accidente, ¿no? Por ejemplo, las aguadas, que pueden determinar un derrotero de la tinta, por ejemplo, que en determinado momento lo intervengo. O sea, hay algo de planificado y de composición, y hay algo que tiene que ver con el accidente, con lo que pasa en el acto creativo, en la experiencia creativa, ¿no? Y quiero dejarlo siempre fluir, eso. Y usás varias técnicas, porque usás el collage, el grabado. Sí, fundamentalmente técnicas mixtas, ¿no? Tintas, acrílicos, pasteles, y en este caso, porque fui a hacer un curso de grabado en Suecia, y utilicé partes de grabados como parte del collage. Y hay mucho collage en la última exposición. ¿Y te sentís cómodo con todas las técnicas, con todos los recursos? Sí, me siento cómodo con los recursos, y es un lindo desafío, pero es por necesidad, ¿no? Vuelvo a repetirte, el arte es por necesidad, y cuando uno incorpora cosas en la composición es por necesidad. El tema interesante es cómo componés eso para que no sea un aquelarre y se pueda leer como un todo, ¿no? Que es muy interesante. ¿Y qué te pasa cuando terminas la obra? ¿En general quedas satisfecho? En general, para todo artista, la terminación de una obra es un hecho muy conflictivo, ponerle punto final. Y muchas veces, esta obra en particular reposó mucho tiempo. Y después sos de ajustar detalles, toquetear. Sí, uno de mis maestros, que fue Guillermo Fernández, me decía que no hay que tirar nada. Pero a veces hay cosas que resisten el tiempo y otras cosas que uno piensa que no resisten el tiempo. Acá hemos escuchado muchas historias se repintó todo, se pintó todo, claro. Y arriba surgió otra obra o quedó solo el color de abajo. Sí, ¿no? Como que es muy común en los artistas. Es muy común y está muy bien darle tiempo a la obra.
darle tiempo a que repose. La mirada del artista es compleja. Yo muchas veces ahora como curador me doy cuenta de lo interesante que es la perspectiva de afuera, porque uno se involucra emotivamente con la obra. Con cada ¿no? pieza, totalmente. Entonces muchas veces hay obras que sobran en una exposición, que no hace falta mostrar tanto. Hay obras que, a mí me acuerdo que en una exposición que hice en el Museo Nacional de Artes Visuales, Aguandanza vino a ver la obra y yo tenía un cuadro al costado. Dice, no sé si voy a poner este cuadro. Y él me dijo, es el mejor cuadro de todos. Y después con el tiempo me di cuenta que tenía razón. Pero a veces uno metido en el fragor de la lucha, le hace falta la perspectiva y la mirada un poco más fría para elegir, ¿no? Me quedo con esa idea y también un poco con la reflexión sobre el rol del gestor cultural y de eso vamos a charlar después de la pausa. Ya volvemos. Bien. ¿Sabías que con las tarjetas de crédito Mastercard Brow Recompensa, tu dinero vuelve a vos? Es la única que te devuelve plata cada vez que compras, a través de un programa de lealtad, en donde generás puntos que equivalen a dinero real, para comprar donde y cuando quieras. Además de contar con beneficios exclusivos en los rubros más relevantes para tu día a día, que podés ver en beneficios.brow.com.uy. Pedí tu Mastercard Brow Recompensa al 21996 000 o en recompensa.brow.com.uy. Con tu tarjeta Mastercard Brow Recompensa, todo lo que das vuelve. Banco República, nuestro banco país. Para comunicarse con la conversación, recibimos vía WhatsApp 091 525252. Estamos de vuelta en la conversación. Hoy estamos en el estudio con Gerardo Mantero. Está en su calidad de artista plástico, pero su vínculo con la cultura es mucho más amplio, es más extenso. Es director también de la revista de arte La Pupila, que este año cumple 15 años. Es gestor cultural, fue editor en la revista de Socio Espectacular. Está muy vinculado también, maneja una sala de exposiciones en el Teatro del Galpón, expuso ahora, hasta hace poquitos días, nos los perdimos por unos poquitos días, Tensiones Identitarias, de la que ya estuvimos hablando, así que el vínculo de Gerardo con la cultura va mucho más allá. Recién hablaba que también es curador de varias muestras de otros artistas, y eso me interesaba mucho porque además de artistas muy distintos, de Oscar Bonilla, que es fotógrafo, sí, de Sebastián Sáez, de Octavio Podestá también, sí. Mucha trayectoria. Sí. Y en ese rol, como que decías que es súper importante, porque a veces el curador te hace ver cosas que vos como artista tan inmerso en el día a día y en la producción no sos consciente o no podés ser consciente, a veces no es voluntario, ¿no? El curador trata de ser un intermediario que le ayuda al artista por un lado y establece una comunicación con el público a partir de la obra de otro. Por supuesto, cada exposición es un trabajo específico y depende de la obra que se presente. Por ejemplo, Octavio Podestá, uno de los más grandes escultores, pretendimos que hubiera una representación de sus series sin ser una retrospectiva. Ahí el trabajo de repente es más fácil, porque de alguna manera él también actúa, seleccionando mucho. En otros casos, la mirada de afuera para un artista es importante. Por lo que te decía previamente como artista, ¿no? Después, tener la experiencia de artista es bueno para esa tarea. A veces uno se involucra con algo y no logra ver que de repente algo sobra o algo falta, ¿verdad? Bueno, y también habrá artistas y artistas, algunos que son más aprensivos con su obra y otros que dicen, hacé lo que quieras y elegí, no me preguntes. Sí, el diálogo es muy importante entre el artista y el curador, y el ponerse de acuerdo. Pero creo que la mirada de afuera, algunos artistas, sí, está perfecto, no necesitan curadores, y está muy bien, pero creo que aporta en la medida que te involucres y trabajes, y además en el momento de llevar la obra a la sala, en esa especie de puesta en escena, el montaje. De montaje, es un momento muy especial. Muchas veces en el taller uno tiene una percepción que cambia en la sala, y ver el conjunto es muy importante. Y ahí el trabajo mancomunado del curador con el artista
es un hecho positivo. A mí me interesa el tema como tarea en el arte, ¿no? Y también, bueno, has estado muy vinculado a trabajos de ediciones o en la publicación de revistas, en escribir textos, en editar textos. ¿Eso también te gusta? Vinculados al arte, la mayoría. Sí, mira, todo empezó por las artes plásticas y seguramente va a terminar en las artes plásticas. Yo empecé a trabajar como ilustrador en la dictadura, en semanarios y demás, y en redacciones, ¿no? Y luego saqué una revista con mi amigo, el gran artista Mingo Ferreira, en la década del 80. Luego trabajé en algunos diarios y pude escribir hasta que hace 15 años, con Oscar Larroca, sacamos la revista La Pupila, tratando de subsanar uno de los problemas que existía en este caso, que era la carencia de una revista especializada. ¿Para qué? Para que ésta tuviera el rol que tienen las revistas en la construcción del entramado cultural, ¿no? Un rol de construcción de pensamiento, de difusión de la obra de los artistas y demás. Y es algo que me interesa, que me fui obteniendo un oficio sin quererlo, sin proponérmelo. Autodidacta. Sí, editando a gente que sabía mucho, que te va quedando, y después me interesa escribir eso también. Son variados intereses que de alguna manera orbitan sobre el mismo tema, o sobre las mismas necesidades, ¿no? Y bueno, creo que la tarea de la revista, que es un hecho bastante insólito, que este año cumplimos 15 años y vamos a hacer una cantidad de cosas para visualizar el hecho, es importante. Y con exponer, porque hablábamos, bueno, de crear y todo, pero de exponer, y decías que te gustaba las miradas del otro. Sí. Esa instancia, cuando te toca a vos, ¿te gusta? ¿Te sentís cómodo, o sea, mostrando tu trabajo y saliendo, bueno, de ese, como del otro lado del mostrador? Sí, muy cómodo. Últimamente, en la medida que pasa el tiempo, cada vez más cómodo. Yo no veo conflicto. Ojo, yo no hago crítica puntual, como se hace en los medios, hace crítica de colegas. Hacemos difusión de colegas y podemos hacer un ensayo sobre la obra de alguien. Pero hacemos la crítica puntual. Entonces no estoy en la misa, en la procesión, claro. ¿Verdad? Pero no tengo ningún problema, porque creo que son parte de mis intereses y lo que me representa. Y en realidad la necesidad primaria es la creación. Todo empieza por la creación. Por la mía y por la de los demás, ¿no? Tanto en la revista como en la sala. Y el curso, pues estuviste en Suecia exponiendo, pero también estuviste formándote. Un curso de residencia sobre grabado. Sobre grabado. Sí, a mí siempre me interesó el grabado, pero el grabado tiene complejidades para llevarlos a cabo. Tenés que tener una prensa, hay pocos materiales disponibles en la plaza. Y bueno, es una técnica que me implica un tiempo que, bueno, por mis actividades y por mi forma de trabajar tampoco lo he desarrollado, pero siempre me interesó. Y fui invitado por la KQB Graphic de Suecia, que es un colectivo de gráficos, y fue precioso, porque además de eso, en mi carácter de director de una revista, me hicieron una agenda para entrevistarme con directores de museos, galerías, artistas. Fue más que interesante esa experiencia. ¿Eso en qué año fue? En el 2018. O sea, eso fue antes de la exposición, ¿a partir de ahí quedaste vinculado? Con Suecia. Sí, volviste a exponer. Sí, volví a exponer porque me ofrecieron también una galería colectiva de artistas. Se da mucho lo colectivo en Suecia, en la galería Rostrum. Me invitaron a hacer una exposición individual, esa que te conté, que bueno, quedó entre los problemas de la pandemia. Ahí atrapada en la pandemia. Y con los premios, ¿cómo te llevas? ¿Recibiste el Morosoli el año pasado? Bueno, a la trayectoria. De verdad, siempre es un aliciente, siempre es gratificante. A todo artista le gusta que hablen de su obra y la premien. Es imposible pensar que uno trabaja para los premios o para la venta o para lo que sea, ¿no? Cuando vienen, bien. Y mucho más, bueno, el Morosoli en particular, que la saqué 2 veces porque también lo sacamos con Larroca por La Pupila anteriormente. Sí, hace unos años. Me gusta mucho, primero porque es un premio muy prestigioso, pero tiene que ver con la trayectoria. Me encantan esos premios que evalúan la trayectoria.
más que una obra puntual. Claro, no es más que una situación puntual. Por las modas, por lo que implica siempre los salones, que no estoy en contra de ellos, pero de alguna manera el evaluar una obra es más importante, ¿no? Mencionabas la venta por ahí. ¿Vendés también? Bueno, yo no tengo un agente de venta, o sea, una galería. He trabajado con galerías. Mi relación con el mercado es compleja. O sea, hace falta galerías, no hay galerías en Uruguay. Hay muy pocas que trabajen la obra como se trabaja la obra. Estoy hablando de una inversión que se hace con el artista, llevarlos a ferias, trabajar la obra, no colgar un cuadro. No es un problema conmigo, es un problema con todos los artistas en general. Ahora hay de alguna manera en Punta del Este un resurgimiento a partir de, creo yo, de la Avenida de los Argentinos y de ser un lugar internacional, de alguna manera, remitido a la instancia de veraniega de alguna manera, pero que se está tratando de extender. Pero la falta de mercado es una de las problemáticas graves y también actúa a favor de la creación, porque acá no hay condicionamientos de ningún tipo en la obra de un artista. Yo he visto procesos de experimentación que tal vez si un artista logra un éxito de ventas, difícilmente lo puede hacer. Mira. También los hay, ojo, ¿no? También los hay en mercados fuertes, trabajos de experimentación importantes, ¿no? Pero la falta de condicionamiento que tiene en medio también actúa, es complejo el tema, ¿no? En detrimento del profesionalismo y del tiempo que le puedas dedicar a la creación. Es un tema complejo, ¿verdad? Pero... Bien, pero no está cerrado a la venta, o sea... No. Y en la medida que pasa el tiempo más, porque uno de los problemas que también existen es cuando muere el artista y queda la obra. Y no solamente de... ¿Tenés mucha obra? Yo tengo mucha obra, pero ha pasado con artistas muy importantes, que luego para los familiares es un problema, y en la medida que no hay mercado, no hay una gran cotización, los museos también tienen espacios reducidos, y esa obra se pierde en la consideración pública que por lo que fue hecho. Para los familiares muchas veces es un problema. Entonces, bueno, últimamente me preocupa, pero no me ocupa. Bien. Para empezar a cerrar y quedarnos con alguna imagen en la cabeza, contanos un poco cómo es ese espacio donde se produce la creación, tu taller. Mi taller es un espacio relativamente chico. Yo tengo dos espacios, porque en las artes plásticas se trabaja y se ensucia. En la gráfica no, ¿verdad? Claro. Entonces tengo dos espacios de trabajo. El taller no es mediano, de alguna manera, y vuelvo a repetirte, de manera un poco caótica, uno empieza a trabajar, manchar, borrar, sacar, que es muy importante, y es una lucha constante que tiene el artista contra el posible fracaso, ¿no? de un intento. Es muy interesante la lucha, es gozosa y es también angustiosa. Sufrida, ¿verdad? Un día te puedes levantar y decir, terminar la labor y decir, qué bárbaro me salió esto, y al otro día pensar que eso es una porquería que no sirve. O viceversa. Por eso te decía lo de dejar reposar, ¿no? Pero es una aventura y es también una especie de lucha, ¿no? Que te planteás para componer lo que querés expresar. Y eso sí es más o menos caótico en mi manera de trabajar. ¿Y el que es más limpio y ordenado está en el mismo lugar? Porque, como vos sabés como periodista, escribir una nota, o la parte gráfica, o leer mucho como tengo que leer, o contestar. Igual los escritorios de los periodistas suelen ser un caos. El mío también es ordenado. Pero de papeles. Claro, de papeles y de libros, y de cosas que consultás y demás. La revista es un trabajo complejo también. Elegir notas, elegir temas. Las imágenes. Imágenes, cada número tiene que ver con pensarlo anteriormente. Entonces también hay un trabajo bastante profundo que a mí me gusta mucho, intercambio de información para completar una nota y demás. Vuelvo a repetir. ¿Pero conviven en el mismo espacio? No, por eso digo, tengo un espacio. Son separados. Tengo un espacio para trabajar la gráfica y lo editorial, y un espacio para trabajar
la pintura. La pintura. Y bueno, a partir de hoy, para el cierre de estas entrevistas, queríamos compartir un poco con los oyentes algunas recomendaciones. Justo Tensiones Identitarias acaba de terminar, como decíamos, pero capaz que tenés alguna recomendación para hacer, alguna exposición que hayas visto, algún dato para compartir. Exposiciones algo que te puedo contar varias. La del MACA de Le Parc y Cuica me pareció excelente. Además el montaje de la exposición de Le Parc es de primer mundo. Realmente lo de Achugarri es un aporte. Sí, siempre vale la pena. Siempre vale la pena, pero específicamente en esas dos muestras, más algunas incorporaciones que tuvo de esculturas en el parque, es realmente importante visitarla. Después la exposición de arte chino que hay en el museo es muy importante. Y de lo que sí te puedo hablar, te podría hablar más de más exposiciones, pero sí te puedo hablar de lo que va a ocurrir en la sala de Nicolás Laureiro del Galpón. Del Galpón, que ahí es donde... Que ahí es donde yo hago la curaduría. El viernes que viene inauguramos una exposición de Adriana Felipe y Nelly Segovia, dos artistas que han pasado por muchos talleres importantes de nuestro país. Han expuesto poco, pero ahora exponen. Luego tenemos, que fue últimamente lo concretamos y para mí es un orgullo y una satisfacción, una exposición sobre Fermín Ontú, recientemente fallecido, sí, que va a tener la curaduría de Tunda Prada. Luego viene una exposición de Palleiro, Carlos Palleiros, un gran gráfico uruguayo que vive en México, que va a estar la exposición en el contexto de una obra que se va a hacer en el Galpón sobre los 50 años del golpe de Estado. Él trae gráfica política de la década del 70. Luego habrá una instalación de video de Lala Servieri, muy interesante, videoarte. Vamos a meternos en un mundo, en la sala. Bien distinto. Distinto. Luego está Fernando Foglino, que es un gran escultor y que hace instalaciones. Sí. Trabaja con esculturas en 3D y demás, me encanta la obra de él. Luego viene una exposición performática y poética de Marcos Ibarra, y por último en diciembre el Centro Municipal de Fotografía hace una exposición sobre el archivo Musitelli. Así que es un año movido, con de todo además, movido con de todo, variado, con los objetivos que tiene la sala, de mostrar también que también tiene la revista, la diversidad de tendencias. No es una sala que se case con una tendencia, ni tampoco la revista, sino mostrar la diversidad existente, que es parte de la riqueza del escenario de nuestras artes plásticas. Perfecto. Bueno, ya quedamos en el compromiso de que después nos vayas pasando y nutriendo con los detalles más ajustados de cada una de esas exposiciones. Bueno. Yo quería sumar, para que los oyentes también se vayan quedando un poco con los datos en la cabeza, que este viernes 10 la ceramista y fotógrafa Suzette Koch inaugura Chat Tesoro, una muestra en el Cabildo con la curaduría de Magela Ferrero, que también pasó por este ciclo y trabaja sobre la fragilidad de la vida. Y también el artista brasileño Santidio Pereira es un artista súper joven que viene a inaugurar una muestra en Chipas, en Punta del Este, sobre el morro y las bromelias, una muestra súper colorida. Lo presentan como una gran promesa del arte brasileño. También lo vamos a tener en el ciclo de Arte UI por estas semanas, así que esas dos muestras queríamos destacar hoy, más todas las que mencionó Gerardo. También estas las vamos a volver a compartir en las redes de Radio Mundo y las vamos a tener en la web para que los oyentes puedan quedarse con los datos más de fechas, de horarios y de días de visita, así que, porque todo, a veces uno lo escucha en el momento y es difícil retener, pero así nos vamos a ir nutriendo y haciendo una agenda para todos los interesados en arte que nos escuchan todos los miércoles y estas entrevistas. Así que con esos datitos nos vamos despidiendo por acá. Gerardo, te quería agradecer mucho el encuentro, el tiempo y la disposición, y bueno, vamos a seguir compartiendo los cuadros y el arte. Yo a ustedes por este espacio que ha creado difusión de las artes plásticas, que es más que importante. Bueno, muchas gracias. Muchas gracias, nos estamos viendo. Todas las conversaciones quedan disponibles en nuestra web, radiomundo.uy.